pasa? Ahora metí la pata yo, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí con nosotros a Aliro Álvarez y vamos a hablar de los altos intereses en los Estados Unidos, de qué impacto sobre todo podría tener eso en República Dominicana, el impacto de la política de tipos de interés y de los movimientos de rendimiento de los bonos en los Estados Unidos y cómo puede influir en la economía nuestra a nivel local. Hola Aliro, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí nuevamente, para como nosotros. Cada semana. Yo decía que pasa semanal, igual que la semanal. Yo decía que, bueno, que la semana pasada se daban dos hechos, que era, por un lado, Albizu, el gobernador del Banco Central, presentando los resultados. Ante el aniversario del Banco Central. Del Banco Central, y en paralelo, digámoslo de una forma, pues teníamos al de la Reserva Federal de Estados Unidos, pues hablando un poco de la situación de Estados Unidos, y obviamente se viene ahora una reunión donde se define si se sube nuevamente la tasa de interés o no, que hoy por hoy en Estados Unidos está vamos a decir, en niveles históricos, porque desde el año 2000-2001 no se veía un tipo de interés tan alto, y producto claramente también de la situación que hubo, la burbuja, si recuerdan, de aquella época del .com y las especulaciones. Entonces estamos volviendo a esos niveles de tipos de interés altos, pero llama la atención, y yo pude rescatar algunos puntos importantes, porque a veces la noticia pasa desapercibida, pero nosotros en estos procesos no nos damos cuenta que se viene de alguna manera un cambio en la forma, en la economía como nosotros la conocemos, y de repente hay que tomar ciertas pinceladas y leer entre líneas, como yo le llamo, para entender qué es lo que él nos está contando. De las cosas que yo pude destacar, y ya mencioné que más o menos se encuentra entre 5.25 y 5.5 los tipos de interés, y se prevé que se puedan seguir subiendo porque la inflación, aunque ha ido disminuyendo, no ha cedido, y el mandato del Banco Central básicamente es controlar esa relación que hay entre el empleo, desempleo y la inflación. ¿Okay? Mucho empleo genera inflación, ¿ok? Porque hay mucha gente con dinero en la mano consumiendo, y por lo tanto hay que nivelarlo. El nivel de pleno empleo, como se le llama, pues algo que se determina. No es cierto que todo el mundo tiene que estar empleado, sino hay un nivel de empleo que se quiere para mantener esa relación. El objetivo de inflación de Estados Unidos es el 2%. Hay otras economías que tienen un objetivo del 2.5%, pero Estados Unidos quiere llegar al 2% porque ese es el nivel óptimo de cierta forma. Pero hay dos cosas que yo quiero destacar que él mencionaba. Y él decía que la economía parece mantener tipo de interés más alto sin dificultad. Eso es lo primero que quiero destacar, porque eso debe llamar la atención. Lo que te está diciendo de alguna manera es, podemos vivir con estos tipos de intereses. Estados Unidos, un tipo de interés del 5% es muy alto, porque no significa, es un tipo de interés de referencia. Ahora piensen en cuánto sería un préstamo hipotecario, un 7, 8%, y así sucesivamente. Es un tipo de interés de referencia, por lo tanto, piensen en otros productos que se van a encarecer. Pero eso se refleja en República Dominicana. Dicen por ahí, o yo he oído una expresión que dice, cuando en Estados Unidos tosen, aquí a nosotros nos da gripe o bronquitis, entonces de alguna manera eso va a impactar. Correcto. Y hay un nivel que se podría considerar un nivel neutral, y nosotros estamos alcanzando de alguna manera un nivel neutral. O sea, ese nivel neutral, si antes era el 2%, voy a decir una tontería, pero si era un 2%, ahora se está estableciendo en un 4%. Lo que significa que viene un encarecimiento de la deuda en términos promedio. ¿Ok? Ya el dinero no va a ser tan fácil, y eso va a repercutir en algunas actividades. Y lo segundo que él decía es que cree que la política monetaria no está todavía demasiado ajustada a la actualidad, y debe dar un poco de miedo, porque significa que voy a seguir subiendo el tipo de interés hasta el nivel que sea necesario, porque no veo que esté cediendo. O sea, se siguen creando empleo, lo que no es bueno en una situación en la que estamos, pues significa que más gente tiene dinero en la mano, siguen consumiendo, siguen demandando, los precios siguen subiendo. Entonces, como yo digo, es mejor tener unos cuantos desempleados que afectar a todo el mundo en general, porque en la generalidad, sobre todo cuando hablamos de inflación, afecta a todo el mundo, ¿ok? Y por eso es el sacrificio que hay que hacer entre el desempleo y la inflación. Pero la pregunta que uno se hace al final de cuentas es, y por eso decía Albizu presentando el resultado, ¿qué efecto tiene eso sobre la economía de Estados Unidos? Y los tipos de interés, nosotros, primero pensemos que Estados Unidos es nuestro socio estratégico número uno. Muchas de las cosas nosotros las importamos de Estados Unidos. Y una importación o un tipo de interés más alto significa que a nosotros se nos van a encarecer
ser las importaciones. Primero, la inflación hace que la producción de ellos sea más cara, ¿ok? Encima de eso, un tipo de interés más alto, de alguna manera, encarece mi importación. Y si mi importación se encarece y yo como empresa tengo que mantener mis márgenes, tengo que traspasar eso al consumidor final. O sea que todo va a subir. Todo tiene que subir en proporción a o sea, ese los precios van a subir de los productos importados. Correcto. Pero antes de entrar en el detalle de importación, podemos hablar del tipo de cambio, un fortalecimiento obviamente del dólar con respecto al peso nos quita poder adquisitivo. Entonces ahora imagínense estas empresas que necesitan importar, y si antes podían importar 10 productos, ¿ok? Ahora necesitan más pesos dominicanos para importar la misma cantidad. Entonces aquí hay una decisión fundamental que se da. Lo primero, o importo menos, y en cuyo caso, como tengo que mantener los mismos márgenes, eso que importo encarece, hago que sea un poco más caro. O lo segundo es, voy a importar, pero muchas empresas utilizan líneas de crédito o utilizan préstamos, ¿ok? Y aquí es donde viene una de las cosas interesantes, porque la política monetaria que se aplica localmente no puede ser necesariamente directamente proporcional a la que hace Estados Unidos, porque si lo hiciéramos de esa forma, encareceríamos el costo del dinero y esas empresas no pudieran importar tanto. Y al no poder importar tanto, habrían productos acá o habrían menos productos. Al ver menos productos, esos productos se venden más caros, ¿ok? ¿Qué hace un banco central o correctamente qué hace un banco central de República Dominicana? Que me parece una medida coherente. La peor parte ya pasó, como dicen, que fue la parte del COVID, la época del COVID. Pero en ese caso, lo correcto es tomar medidas un poco diferentes. Tú mencionabas ahorita, Yasmín, que se está bajando los tipos de interés, que tú has visto una bajada, y es cierto, si ven las ferias ahora, los préstamos y los bancos y todo, porque de alguna manera yo tengo que dinamizar la economía, porque si yo sigo una relación directa con respecto a lo que está haciendo Estados Unidos, que es subiendo la tasa, y yo, para que no se me importe esa inflación, hago lo propio, entonces yo estaría de alguna manera dejando de importar una cantidad de productos que son necesarios para nuestra actividad económica, que al final se repercute en crecimiento. O sea, lo propio es subirlo. Cuando tú dices lo propio, subirlo. Lo propio debería ser subirla, pero si nosotros la subiéramos, estaríamos de alguna manera afectando la economía, porque no tenemos la misma economía que Estados Unidos. Ahora hay que buscar medidas en las que tú dices de repente, bueno, yo la subí un tiempo, porque durante un tiempo la estuvieron subiendo luego del COVID, y luego de ahí entonces comienzo a bajarla, comienzo de alguna manera a tomar decisiones o hacer política que inyecte liquidez, porque al final de cuentas lo importante es que el dinero se mueva y que la economía se dinamice, y eso es lo que te trae crecimiento. Y eso no trae más inflación. Y eso nos trae de alguna manera inflación, y es con lo que tenemos que vivir, porque si pensamos en la inflación que tenemos, y lo mencionábamos hace un par de programas, es una inflación alta. Ahora, lo que eso va a implicar desde el punto de vista del gobierno, y ahora pensemos en el gobierno, es si todo se me está encareciendo, ahora yo tengo que subsidiar más. Ok, ahora necesito destinar más. Sobre todo en esta época de campaña, ¿no? Que todo se le dispare. Correcto. Por ejemplo, a mí hace 2 o 3 días me llega una notificación de mi corredor de seguro aumentándome la póliza de seguro local. Un aumento importante. Entonces, ¿qué es lo que se prevé? Que las autoridades aquí mantengan el tipo de interés más bajo, o sea, no le caigan detrás de Estados Unidos, y que aumente la inflación, o sea, que suban los productos de primera necesidad, y que como política pública el gobierno tenga que subsidiar. Mira, en conclusión. Sí, al final de cuentas, tenemos que darle seguimiento a lo que está pasando en Estados Unidos, porque tiene un impacto directo sobre nosotros, nuestro principal socio comercial, pero también el gobierno no puede necesariamente ser tan restrictivo. Nosotros vamos a tener que vivir con inflación. Una parte de esa inflación es importada perfectamente, pero vamos a tener que vivir o generar de alguna manera también una local, pero para mantener la economía dinamizada hasta que la situación a nivel internacional se aclare. Porque si fuéramos tan restrictivo como lo está haciendo Estados Unidos, como decíamos ahorita, cuando Estados Unidos le da gripe, a nosotros nos van a dar neumonía. Sí. Entonces creo que perfectamente el Banco Central está haciendo lo que tiene que hacer. Creo que Albizu tiene el mérito que tiene. No, definitivamente que el gobernador del Banco Central por algo está ahí, por algo lo ha mantenido, tiene el know-how, el conocimiento, el expertise y la compañía de todos los santos. Porque... Correcto. Y desde el punto de vista del tipo de cambio, pues básicamente creo que el manejo también, el nivel es el correcto, el manejo está muy bien. Nosotros estamos recibiendo remesas, que nos ayuda bastante, y estamos recibiendo también los ingresos de los turistas que
que viene, que cada vez rompemos más récords. Sí. Y de alguna manera el manejo de esos, digamos, de esos fondos, de esas reservas que nosotros estamos recibiendo, pues nos sirve un poco para aplacar justamente esa subida de tipo de interés. Pero definitivamente el gobierno tiene que mantener un tipo de interés que no sea muy atractivo para nosotros, porque de lo contrario importaríamos mucha inflación por lo barato que pudiera ser, pero tampoco que sea muy caro, que no podamos tampoco importar. O sea, es ese equilibrio, pero yo creo que los niveles o que puede afectar tal vez la inversión extranjera. O la inversión extranjera, correcto, que la afecta de todas formas, porque el tipo de cambio, la subida del tipo de interés, perdón, en Estados Unidos hace que los capitales se vayan hacia activos denominados en dólares. Entonces también tiene un efecto sobre nosotros. Por eso manejar la economía no es tan sencillo, es un equilibrio, pero siempre hay que tomar como referente actores que nos pueden afectar tanto, como es el caso de Estados Unidos. Una alternativa es quizá, y lo hablábamos hace un par de programas, buscar otros socios comerciales que no necesariamente tenga tanto impacto en lo que sucede en sus mercados, sino que estemos un poco mejor diversificados. Bueno, pero yo creo que República Dominicana o este gobierno o la mayoría de los gobiernos está siempre muy atado a Estados Unidos. Definitivamente. Aunque se le dio un poco de entrada a China, tal vez en gobierno anterior, pero ahora es Estados Unidos. Definitivamente. Pero hay que mantener el foco puesto o la mirada puesta en lo que está haciendo Estados Unidos, porque nos vamos a dar cuenta que eso va a tener un impacto en nuestro día a día, en el encarecimiento de muchos productos, que quizás se lo vamos a querer atribuir al gobierno y todo, pero lamentablemente hay una fuerza mayor también, que es o sea, lo que está sucediendo en Estados Unidos, los conflictos en otra parte del mundo, que nos va a afectar en el día a día. O sea, ojo con eso. Bueno, ya escucharon de nuestro experto y gurú de finanzas y economía. No es culpa del gobierno. No es culpa del gobierno. Y el presidente que siempre se apura en decir, porque el COVID, porque la guerra de Ucrania y Rusia, y ahora porque los altos intereses de Estados En el Unidos. gabinete del presidente. Tenemos aparte de Valdés Albizu, tenemos buen equipo económico. Yo creo que sí, yo creo que nos hemos caracterizado por eso, salvo la puntualidad que conocemos en el año 2000, 2004, lo demás creo que ha sido un buen manejo. Nosotros somos muy, ¿cómo se llama? Ha sido continuista, ¿no? Sí, pero somos muy, en ese sentido, somos muy conservadores, que no está mal, dada el tipo de economía que tenemos y todo, y la dependencia que tenemos de otras economías. Tenemos que hablar, ya casi terminando este año, y ya será para un programa futuro, de una reforma que es inevitable. Correcto. Que tiene que venir, que la va a enfrentar el que gane. No, ahora no. Claro. Inevitable para el próximo que la va a año. tener que enfrentar el año que viene el que gane Definitivamente. o el presidente Abinader, si es que sigue. Pues. Definitivamente. Sí. Definitivamente. Bueno, no es popular una reforma fiscal, ¿verdad? Pero bueno, gracias Aliro nuevamente por compartir tantos conocimientos e informaciones importantes. Nosotros así terminamos, hasta mañana. Así Solo es. hasta mañana, si Dios quiere. Hasta aquí, ¿qué pasa? Con Soraya Castillo.